Éxito. Esa palabra que todos perseguimos como si fuera la única meta digna de nuestras vidas. Pero hoy voy a mostrarte un camino diferente. Olvídate de los libros de autoayuda, de los gurús que te dicen que trabajes 18 horas al día, y de las dietas que prometen un cerebro más rápido. Hoy descubrirás cómo alcanzar el éxito, sin hacer absolutamente nada. ¿Suena imposible? Claro que sí. Pero ¿no es eso lo que hace que las ideas revolucionarias sean tan emocionantes? En los próximos minutos, voy a revelarte las estrategias infalibles para alcanzar el éxito sin moverte del sofá. Spoiler, no garantizo resultados, pero al menos te llevarás unas buenas risas y tal vez, solo tal vez, un par de lecciones ocultas. Esas lecciones te las comentaré al final de este video, ya que para entenderlas, tienes que verlo entero. El primer paso para alcanzar el éxito sin hacer nada es dominar el arte de las excusas. Necesitas convertirte en un maestro de la autocompasión y el autoengaño. Por ejemplo, en lugar de decir, hoy no trabajé porque me dio pereza, di, hoy prioricé mi salud mental sobre las expectativas capitalistas. ¿Ves la diferencia? Una excusa bien elaborada no solo te ahorra trabajo, sino que también te hace sonar filosófico. Imagina que alguien te pregunta por qué no has cumplido con un plazo importante. En lugar de admitir que estabas viendo tu serie favorita, simplemente di, estaba reconectando con mi creatividad para ofrecer resultados aún mejores. Es impresionante cómo la gente acepta casi cualquier cosa si la dices con confianza. Incluso puedes practicar frente al espejo, afinando la expresión de seguridad que acompaña cada excusa. Recuerda, la clave está en parecer ocupado mentalmente, incluso si no lo estás. De hecho, si logras hacer que los demás piensen que estás trabajando en algo grande, ya has ganado medio camino hacia el éxito. Incluso puedes desarrollar un lenguaje específico. Usa palabras como estrategia, innovación o liderazgo en tus conversaciones para dar la impresión de que estás al borde de un gran descubrimiento, aunque no tengas idea de lo que hablas. Una anécdota que ilustra esto. Un amigo mío logró evitar hacer una presentación en el trabajo, diciendo que estaba en proceso de consolidar una narrativa más robusta. Nadie le cuestionó y tuvo tiempo de sobra para tomar una siesta. El siguiente paso para lograr el éxito sin mover un dedo es simple. Haz que otros trabajen por ti. Ahora, no digo que explotes a nadie, o tal vez sí, pero con elegancia. Aprende a delegar hasta las tareas más pequeñas. Responder correos, que lo haga alguien más. Preparar una presentación, hay apps para eso. En esta era digital, si estás haciendo algo por ti mismo, ya vas perdiendo. Por supuesto, también está el riesgo de que te llamen perezoso. Pero recuerda, el éxito no es para quienes trabajan más, sino para quienes saben trabajar menos mientras los demás hacen el trabajo pesado. Domina el arte de parecer indispensable sin realmente serlo. Una forma efectiva es siempre llegar tarde a las reuniones, pero con una libreta en la mano. Eso da la impresión de que estabas ocupado con algo más importante. Una anécdota divertida. Hace unos años, un conocido mío logró evitar responsabilidades en el trabajo simplemente repitiendo la frase, «Estoy esperando confirmación de la gerencia». Nadie se atrevió a cuestionarlo, porque sonaba lo suficientemente ambiguo como para ser verdad. El resultado, 3 semanas sin hacer nada. El éxito no es lo que eres, sino lo que pareces ser. Nadie necesita saber que vives con tus padres siempre y cuando tus redes sociales digan lo contrario. Compra ropa elegante, aunque sea de segunda mano. Alquila un coche por un día y toma fotos en lugares lujosos. El objetivo es proyectar éxito, incluso si tu cuenta bancaria está llorando. Esto no es mentira, es marketing personal. Al final, el mundo del éxito es un gran teatro, y tu papel es el protagonista que lo tiene todo bajo control. Y recuerda, nunca subestimes el poder de un buen filtro en las fotos. La luz correcta puede transformar hasta la más humilde de las habitaciones en una suite de 5 estrellas. ¿Sabías que algunos influencers contratan estudios fotográficos que simulan jets privados? Es asombroso lo que puede lograrse con creatividad. El último paso para alcanzar el éxito sin hacer nada es confiar plenamente en que el universo tiene un plan para ti. ¿Te quedaste sin dinero? El universo proveerá.
¿Perdiste tu empleo? Eso significa que algo mejor viene en camino. Repite estas frases hasta que incluso tú las creas. La confianza ciega en el destino no solo te ahorra preocupaciones, sino también la responsabilidad de tomar decisiones. Por supuesto, también puedes optar por culpar a factores externos si las cosas no salen bien. Siempre puedes culpar al Mercurio retrógrado, a la energía negativa de tus vecinos o incluso al clima. Lo importante es que nunca asumas la responsabilidad de tus fracasos. Eso es trabajo para la gente que hace algo. Otra historia que me encanta. Una persona que conoció a su pareja perfecta gracias a creer ciegamente que el universo le estaba guiando. Todo comenzó con una serie de coincidencias que interpretó como señales. Aunque fue pura suerte, ahora le dice a todos que el éxito en el amor también puede lograrse sin hacer nada, solo dejando que el destino actúe. Ahora, querido amigo, tal vez estás pensando, todo esto suena absurdo, y tienes razón. Pero aquí están las dos lecciones escondidas. La primera es que el éxito real nunca se logra sin acción. Puedes proyectar, delegar y esperar al universo, pero si no haces algo por ti mismo, el éxito no tocará tu puerta. La verdadera clave es el balance. Planear inteligentemente, actuar con determinación y no tener miedo de reírte de tus propios intentos. La segunda lección es que el éxito es subjetivo. No tiene que significar dinero, fama o poder. A veces, el verdadero éxito está en disfrutar el camino, en encontrar pequeñas alegrías en la rutina diaria y en aprender a reírnos de nuestras propias expectativas imposibles. Aquí va otra reflexión. El éxito también puede significar aprender a decir que no, priorizar tu tiempo y entender que no siempre tienes que cumplir con las expectativas de otros. La paz mental es una forma de éxito que pocos valoran. Aceptar nuestras limitaciones y dejar espacio para la espontaneidad también es una victoria. Así que aquí está mi desafío para ti. Levántate, da ese primer paso y no dejes que la pereza decida tu destino. Pero antes de hacerlo, dale un like a este video. Suscríbete al canal y comparte esto con ese amigo que necesita una pequeña sacudida. Porque sí, a veces incluso los consejos absurdos pueden inspirar un gran cambio.